Entonces, cada subárbol viene siendo una expresión matemática que tenemos que evaluar, una expresión binaria. ¿Sí? Las evaluaciones vienen siendo un método recursivo que vamos a tener que utilizar. De tal manera que lo que nos pide para cada raíz del subárbol es, vamos a evaluar con el operador que nos indique la raíz, el subárbol derecho, con esa operación, y el subárbol izquierdo, la operación, y el subárbol derecho. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos 4 más lo que resulte todo este subárbol derecho, y así sucesivamente. Esto lo tenemos que hacer de manera recursiva todas las veces hasta que tengamos nosotros operandos en cada uno de los nodos. ¿Ok? Vamos a tratar de evaluar este árbol con las posibles implicaciones que lleve. De tal manera que, si se dan cuenta, nuestra raíz es el menos y dice, vamos a restar todo mi subárbol izquierdo al subárbol derecho. ¿Sí? Entonces, aquí es donde empezamos a verificar. ¿El subárbol izquierdo es un operando? ¿Es un número? Pues no, en este momento es otra operación. Entonces, de manera recursiva, vamos a evaluar con la suma el subárbol derecho más el subárbol, perdón, mi subárbol izquierdo más el subárbol derecho. Y observo que mi subárbol izquierdo sí tiene un valor numérico, es decir, es un operando. Entonces ya tengo el valor numérico de mi subárbol izquierdo, pero tengo que evaluar mi subárbol derecho. Observo en mi subárbol derecho tengo una diagonal, quiere decir que voy a hacer una división del subárbol izquierdo dividido entre lo que me resulte el subárbol derecho. El subárbol izquierdo tengo un valor numérico, es decir, tengo un operando, ya tengo el valor, pero no puedo dividir con el subárbol derecho porque mi subárbol derecho me pide otra operación. Me pide que eleve el valor del subárbol izquierdo al resultado del subárbol derecho. Entonces lo que tengo que hacer es verificar mi subárbol izquierdo. Mi subárbol izquierdo me dice que haga la suma de los elementos del subárbol izquierdo con el subárbol derecho. Aquí es donde observo que mi subárbol izquierdo ya tiene un valor numérico. ¿Sí? Es decir, es un operando. Y también los de mi subárbol derecho es un operando. Y la primera operación que yo tengo que realizar, la puedo verificar acá en mi expresión numérica. La primera operación que tengo que realizar es 5 más 3. Y 5 más 3 nos da un 8. Y estos valores, obviamente los hijos, pues ya los podemos ir eliminando porque tengo ya un valor numérico y convertí esa expresión que tenía en un operando. ¿Lo ven? Ya tengo mi subárbol izquierdo, pero mi subárbol derecho me dice que haga otra operación. Y esta operación que me está pidiendo es una resta del subárbol izquierdo con el subárbol derecho. Entonces me pide la multiplicación del subárbol izquierdo con el subárbol derecho. Mi subárbol izquierdo es un valor, es un operando. Mi subárbol derecho es un operando. Entonces ya puedo realizar esta operación y la operación que me está pidiendo aquí es la multiplicación. Y me queda como resultado 3 por 4, ¿cuánto me va a dar? 3 por 4. 12. Entonces, esta operación tiene un valor 12. Y podemos observar que ya tenemos
una operación más realizada de mi subárbol izquierdo, pero mi subárbol derecho todavía tengo otra operación y lo que tengo que realizar aquí es la multiplicación de 5 por 6 y me queda 5 por 6 30. 30, ¿verdad? Ok, entonces tengo el 30 aquí y ya tengo valores en mi subárbol izquierdo y mi subárbol derecho. De tal manera que ya puedo hacer esta operación. Y ahora lo que voy a... ¿Cuánto me queda? 12 menos 30. Menos 18. Menos 18. O sea, este valor representa un menos 18. Y nuestros valores ya se están disminuyendo. Y ahora ya puedo realizar el exponente. 8 elevado a la menos 18. ¿Cuánto me queda? Pues aquí tengo que hacer la operación de 8 elevado a menos 18. Me queda 5.5 por ahí a la 17, a la menos 17. ¿Sí? Entonces, este resultado es 5.5 exponente 17 menos 5.5 a la menos 17. Es un número muy pequeño, ¿no? ¿Sí? Déjenme entonces, ya evalué este subárbol y ahora ya puedo realizar la división de 5 entre 5.5 elevado a la menos 17. Y entonces aquí es donde me queda 5 entre 5.5. 5 entre 5.5 elevado a la 17 negativo. Me queda 5 entre 5.5 elevado a la 17 negativo. Me queda este valor. Este valor, ok, vamos a tratar de copiarlo. Y este viene siendo el resultado que tengo aquí. ¿Sí? Estos valores ya los tengo. Sí, y a este valor vamos a obtener 4 más este número. ¿Sí? Entonces le sumamos 4 y nos queda este número. Este número lo tenemos como resultado de la operación de este subárbol. ¿Ven? Ya tengo un valor entonces en mi subárbol izquierdo. Ahora a este valor le voy a restar lo que me quede en mi subárbol derecho. En mi subárbol derecho me dice que primero haga la suma del subárbol izquierdo, que es un valor numérico, ya lo tengo, es un operando, con el valor del subárbol derecho, pero el subárbol derecho me pide otra operación. Entonces voy a multiplicar mi subárbol izquierdo a mi subárbol derecho. Mi subárbol izquierdo ya es un operando. ¿Es un operando? La respuesta es sí. Entonces aquí
este subárbol, al evaluarlo, ¿cuánto me da como resultado? 6 por 7. 42. Aquí me debe dar un 42. ¿Sí? Y ya puedo evaluar mi subárbol izquierdo con la suma en relación al subárbol derecho. ¿Y me da cuánto? 45. 45. Y observemos ahora que ya tengo la operación de mi subárbol izquierdo. Puedo realizar la resta con el subárbol derecho. Entonces, a este valor le voy a restar 45. ¿Sí? Y me queda este número. ¿Cuál es la probabilidad de que el bucle se así? ¿Sí? De tal manera que ya tengo la evaluación de toda esta expresión. ¿Ok? Para verificar que esta operación es la correcta, pues tendríamos que evaluar este número, ¿sí? Y nos debe dar algo muy aproximado. Entonces vamos a tratar de hacerlo aquí, a ver si lo puedo hacer. Sería paréntesis 4 más 5 entre paréntesis 5 más 3, cerramos un paréntesis, y esto lo elevamos a la, abrimos un paréntesis, 3 por 4 menos 5 por 6, cerramos el paréntesis, cerramos otro paréntesis, menos, abrimos un paréntesis, 3 más 6 por 7, cerramos el paréntesis, y el resultado, ¿sí?, es bastante aproximado a nuestro valor que tenemos. El resultado es bastante aproximado. ¿Por qué no nos está dando el mismo resultado? Precisamente porque en algún momento dado, ¿sí?, en algún momento perdimos decimales. ¿Ok? ¿Sí? Nos da, ok, bueno, aquí nos dio el mismo valor. ¿Sí? Pero, ¿qué podemos decir entonces? La evaluación, ya aprendimos cómo sacar un árbol. Y también aquí lo que tendremos que hacer es poder evaluar este árbol. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender en árbol binario de expresiones. De tal manera que, observen, mi árbol binario de expresiones, igual yo voy a poder en su momento poder tener mi expresión tal como lo estuvimos trabajando en pilas, que teníamos la expresión y la podemos convertir a prefijo, posfijo y entrefijo, ¿sí? Nos da los valores prefijo, posfijo y entrefijo, pero yo también puedo evaluarla tenemos nuestro árbol, tenemos nuestra expresión, generamos el árbol binario de expresiones, podemos generar los prefijos, posfijos y entrefijos, y también podremos evaluar esa expresión. ¿Ok? Dejo de grabar aquí. ¿Algún comentario? Profe, ahí
ahí queda distinto como el que hicimos en pilas, como me decía la otra vez, ¿no? Eh, ¿Cómo? A ver, no te entiendo. Ah, o sea, la forma en que se van acomodando, por ejemplo, en prefijo quedaría distinto que el que hicimos en pila. Si utilizas este mismo, no. Nuestro prefijo tiene que quedar, o sea, el prefijo tiene que funcionar exactamente igual. Mira, vamos a tratar déjame buscar el de pilas, a ver si lo tengo. El prefijo de la expresión es único, igual el postfijo. ¿Qué sucede? Lo que tú me comentabas era, si elaborabas el prefijo, hiciste el prefijo en pilas, Sí, ¿sí? es que esa E vez era, intentaste meter tus datos a partir del prefijo, ajá, ¿sí? sí, sí, Aunque estábamos hablando de árboles binarios de búsqueda, sí, sí, sí. O ¿sí? sea, el prefijo sigue siendo el mismo, pero ya Sigue acomodarlo siendo en el un mismo, árbol, pues es, pero representado en un árbol, es correcto, ¿sí? Si te das cuenta, mira, la ventaja que tenemos con el árbol, a diferencia de un simple prefijo, que teníamos una cadena expresada, en un árbol binario de expresiones, el mismo árbol te está dando la prioridad y te está indicando qué operaciones son las que tienes que hacer, ¿sí? Si te das cuenta, las prioridades te las va generando el mismo árbol, de tal manera que cada subárbol te va indicando qué operaciones son las primeras que tienes que ir realizando. Aquí lo puedes ver, mira, vamos a tratar de ver la expresión, el árbol, y aquí observa, qué operación debes hacer primero? ¿Cuál es la primera eh, operación que tienes que hacer? el 5 más 3. 5 más 3. ¿Cuál fue la primera que hicimos nosotros cuando empezamos a evaluar? 5 más 3. 5 más 3. De ahí, ¿qué operación es la que sigue? La suma, lo que dio el resultado de esa suma, elevado al... Ajá, elevado a lo que nos dé todo esto. Pero dentro de Sí, este sí. paréntesis, ¿qué tienes que hacer primero? Bueno, el 3 por 4. 3 por 4. ¿Cuál fue la operación que hicimos evaluando el árbol? La resta de la No. multiplicación. Ahorita que revises el video vas a ver que lo primero que hicimos fue 3 por 4. ¿Y luego qué hicimos? La resta, ¿no? No, No, la la otra multiplicación. multiplicación Cierto. y luego la resta. ¿Lo ves? Sí. El mismo árbol, ahorita que revises el video, sí, se está acabando, ahorita que revises el video, vas a observar que las mismas operaciones eh, que nos está dando nuestra evaluación, nos las está generando el propio árbol. El árbol nos está dando la prioridad de qué operaciones son las que tenemos que hacer. Y una vez que tenemos toda esta resta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál sigue? Este ya es un operando. Todo esto va a ser un operando que sería el exponente, porque es lo primero que haces. Y ya que tienes todo este que es un operando, haces la división de 5 entre todo esto que te por acá. 5 entre esta parte. Y luego le sumas 4. ¿Lo ves? Sí. Y si te das cuenta, a este valor le vas a restar, a todo este valor le vas a restar lo que tienes en el subárbol derecho. Y tu subárbol derecho está formado por esto. 3 más 6 por 7. ¿Qué operación haces primero? La multiplicación. Ajá, porque este es un operando, pero tu árbol derecho es una expresión. Se tiene que convertir en operando para que tú puedas hacerlo. 6 por 7, al hacer esa operación ya se convierte en un operando y ya te permite hacer la suma. ¿Lo ves? Sí. De tal manera que nuestro árbol, o sea, evaluar el árbol
ya es un poquito, es más natural que cuando lo teníamos en pilas. Teníamos que aprender a utilizar pilas para poder entender la notación polaca, es un hecho. Y de hecho, para armar nuestro árbol, estamos utilizando parte de los algoritmos que vimos en notación polaca. ¿Lo recuerdas? Sí, sí, sí. Entonces, es la expresión tu prefijo, tu posfijo y tu entrefijo. Si corres esta expresión, cuando terminemos de programar el árbol, corre tu expresión en, en el programa que hicimos en su momento en pilas, te debe quedar exactamente igual. Tu posfijo y tu prefijo. ¿Sí? ¿Ok? Sí. ¿Algo más? ¿Algo más antes de que termine de grabar? Solo es. Ok, dejo de grabar para compartirles